53 habían profetizado sobre este gran sufrimiento físico y mental que soportaría nuestro Señor. Esto fue todo profetizado, lo que iba a sufrir el Señor. Pero ahora nosotros tenemos que darnos cuenta por qué el Señor sufrió eso por nosotros. Nosotros hablamos de la cena del Señor, pero decimos, y Él murió y entregó su sangre en la cruz, pero su sangre, ¿qué es lo que ha producido en mi vida? Su sangre, ¿qué ha producido en su vida? ¿Ha producido lo que Cristo quiere que produzca en nuestras vidas? Mire, si la sangre de Cristo hubiera producido en nuestras vidas lo que Él quiere que produzca, Satanás estaría lejos de nosotros. Porque el ángel de la muerte, cuando pasó por Egipto, miró, ¿no es cierto?, donde estaba la sangre, y ¿qué es lo que hizo? Arrancó. Se fue de ahí. Pero nosotros no hemos valorado el poder de la sangre. No hemos valorado el sacrificio de Cristo en la cruz. Mire, Jesucristo fue el que instauró la cena del Señor, porque Él dijo cuando estaban en la cena y les partió el pan, lo bendijo y les dio la copa de vino, le dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es molido. Y esta es la sangre del nuevo pacto que hoy tengo con ustedes, que era mejor que el pacto antiguo. Porque del pacto antiguo los pecados eran solamente cubiertos. Porque nadie podía borrar sus pecados ni mis pecados. ¿No es cierto? Solamente eran cubiertos. Pero llegó el autor y consumador de la vida y esos pecados fueron borrados. Fueron borrados. Ya Cristo, cuando nos perdonó, no se acordó más de esos pecados. Dice, y en este acto recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna a través de su sangre derramada en la cruz. Mire, el apóstol Pablo, esta cita, ¿no es cierto? Usted la encuentra en Mateo, los que están anotando, los que quieren anotar, y los que tienen buena memoria también en su mente. Está en Mateo 26 al 29, donde habla la cena del Señor. En Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, del 17 al 20. Y mire, en 1 Corintios 11, 23 al 25, Paulito, si puede colocarlo. Dice, el apóstol Pablo enfatiza una advertencia sobre comer los elementos de la comunión, pan y sangre, de manera indigna. Aquí Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El siguiente, Paulito. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. El 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. El 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí Pablo le está hablando al pueblo de los Corintios.
Y sabemos que el pueblo de Corintio tenía muchos problemas. Corinto es una ciudad, ¿no es cierto?, que está en la costa de Grecia. Y usted sabe que en los pueblos que viven en las costas hay mucho tráfico de personas con diferentes culturas, diferentes creencias. Y este pueblo estaba viviendo una vida, se puede decir, muy como el libertinaje. ¿Ah? Pablo dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero ellos tomaban que todo era lícito. ¿Ah? Y también no creían en la resurrección de Cristo. Entonces había muchas cosas que Pablo tuvo que empezar a sacar. También había mucha religión en sus vidas, ¿no es cierto? Que la mujer tenía que usar el pelo corto, el pelo largo, y que no podía salir sin velo, y muchas cosas que Pablo tuvo que enseñar. Y entre estas cosas, lo de la cena del Señor, que ellos la comían indignamente. Mire, cuando Cristo murió, sabemos que Él se llevó todos nuestros pecados y que la vida indigna que llevábamos ya fue transformada. Pero sabe que muchas veces, sabiendo lo que hizo Cristo, nosotros continuamos con una vida indigna ante la presencia del Señor. El apóstol Pablo enfatiza una advertencia sobre comer los elementos de la comunión, pan y sangre, de manera indigna. Y será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer y beber, porque el que come y bebe sin discernimiento, discernir el cuerpo que come, bebe su propia condena. Esto está en 1 Corintios 11, 27 al 29. Dice, ejemplo de comer la cena indignamente, la falta de aprecio por la profundidad del sufrimiento de Cristo Jesús. Mire, una cosa, eso es lo que nos hace indignos. La falta de aprecio por la profundidad del sufrimiento que Jesús soportó, ¿no es cierto?, por nosotros, para salvarnos. Esa es una de las cosas que hace que seamos indignos para comer la cena del Señor. No estar dispuesto a confesar los pecados ocultos. Mirar la cena como solo un rito, como en el mundo. Hay pecados, ¿no es cierto?, de idolatría en nuestra vida. Y nosotros no podemos tener ídolos, porque Cristo terminó con todo eso. Hay pecados de adulterio muchas veces, y venimos y tomamos la cena del Señor. Hay odio muchas veces entre nosotros, y venimos y tomamos. ¿Sabe? El Señor nos perdonó todo eso, pero ¿sabe lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo? Dice la palabra, examinémonos. Porque cuando nos examinamos íntimamente, ¿sabe? El Señor va a colocar a través de su Espíritu Santo, en esto estás mal. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si solamente eso es lo que espera el Señor. El pastor predicó hace un tiempo, hace una semana atrás, del inframundo. ¿No es cierto? Que hay muchos hermanos que están sumidos y su alma fraccionada en el inframundo. Y que hay que luchar por ir a sacarlo. Pero ¿sabe? El Espíritu me hacía ver a mí que es importante que aprendamos esto para que no vayamos a caer al inframundo. Porque por estas cosas caemos al inframundo. Por estas cosas nuestra vida es debilitada. Pero no lo hemos tomado de esa manera. Y sabe, cuando el Espíritu vino y me ministró esto, y empecé a indagar, y mi esposa ha visto que todos estos últimos días he indagado, buscado por todos lados, y como que el Señor me envía de una de otras maneras, de una de otras formas, cosas para que mi vida pueda ser transformada, hermano. Y cuando nosotros vemos todo esto, y cuando vemos que la sangre de Cristo, cuando su carne
que fue molida, hizo todo esto por mí, vamos a poder decir lo que dijo, ¿no es cierto?, José. ¿Cómo he de fallarle a mi Dios? ¿Cómo he de fallarle a mi Dios? Vamos a aprender a amar al Señor. Porque permítame decirle, yo en mi corazón humano, en mi vida humana, tal vez usted decir, ¿pero cómo? ¿Sabe? No amo al Señor como Él me ama a mí. El Señor me dice, Patricio, ágape. Y yo le digo, sí, Señor, tú sabes que te filio. Patricio, ¿me ágape? Y yo le digo, Señor, tú sabes que te filio. Pero yo le he dicho, Señor, yo quiero amarte con el amor que tú me amas. Yo quiero lograr llegar a amarte con el amor que tú me amas. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, que no ama a Cristo. No amamos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si preguntamos, si el pastor pregunta, ¿cuánto leemos a diario de la palabra del Señor? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto nos metemos en intimidad con el Señor? Tal vez nos llevaríamos mucha sorpresa, porque nosotros mismos, los discípulos mismos, Jesucristo cuando estaba en aflicción el último día antes de morir, le dijo a los discípulos que oraran con Él, que lo ayudaran a orar para pasar ese momento difícil. Fue varias veces, ¿no es cierto? Y lo encontró durmiendo. Y le dijo, no habéis podido orar una hora. Y en nuestra vida, hermano, en nuestra vida, es la vida de los discípulos, la vida nuestra. Pero sabe, esta iglesia primitiva fue poderosa porque ellos entendieron lo que era la doctrina de los apóstoles, entendieron lo que era el partimiento del pan, entendieron lo que era la comunión y entendieron lo que era la cena del Señor, porque Cristo había dado su vida a lo sumo por ellos. Ellos no tenían el problema que tenemos nosotros, y si nos persiguen hoy en día y si nos meten a la cárcel. Ellos no tenían ese problema. A ellos los tiraban ahí en el foro romano, el circo romano, ¿no es cierto?, a morir. Y ellos orgullosos, felices por morir por Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos muerto por Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos muriendo por Cristo día tras día? Pablo dice, día a día muero. Mire, para no comer indignamente, Pablo nos dice que nos examinemos antes de presentarlo a la mesa. Comer indignamente significa o es similar a vivir, mire qué fuerte. Comer indignamente significa algo similar a vivir indignamente. Porque sabe, permítame decir que nuestra vida no ha sido transformada. Y si nuestra vida no ha sido transformada por el sacrificio de Cristo en la cruz, es porque vivimos una vida indignamente. La palabra es fuerte, me confrontó. Por eso digo, me quebró. Nosotros como pueblo la mayoría de las veces no nos humillamos. Pecamos y no nos humillamos, le decimos, Señor, perdóname. Pero ¿sabe Daniel cuando estaba en Babilonia y vio la condición de sus hermanos, ¿cierto?, en Jerusalén? Él se humilló, se tiró de guata, como decimos vulgarmente, y se humilló pidiendo perdón por todos los pecados, por todo lo que habían fallado. Comer indignamente significa, o que es similar a vivir indignamente. Mientras vivimos, tenemos que vivir representando el mensaje del Evangelio de Cristo. La mesa debe reflejar el Evangelio, debe reflejar el carácter del anfitrión de la cena. Mire, la mesa donde vamos a cenar debe reflejar el Evangelio. Y sabemos que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias para el mundo, para nosotros. Debe reflejar el carácter del anfitrión de la cena.
Y ese carácter es de Cristo, el carácter, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu, que son los frutos del Espíritu, que son, ¿no es cierto?, 9. Eso es lo que debe representar en nuestra vida, eso es lo que debemos reflejar al mundo. Cuando nos sentamos a la mesa, a su mesa, en una forma de negar el mensaje del Evangelio, comemos indignamente. Cuando negamos el poder del Evangelio, comemos indignamente. Mire, la cena simboliza la unidad de la iglesia con Cristo. La pueden comer todos los creyentes, ¿no es cierto? Todos los que hayan sido bautizados, los que hayan recibido a Cristo como Salvador, los que tienen un discernimiento apropiado. Y puede ser también cada día para hasta que sea su venida. Mire, yo quiero hermano, llevo 12 minutos. Yo quiero que usted, mire, aprendí estos días algo muy maravilloso. Y que es el sacrificio mismo de Cristo. Quiero que ustedes sepan que tenemos que empezar a examinarnos. Mire, yo siempre he dicho a mi esposa, yo soy muy crítico conmigo mismo. Yo soy como he sido siempre. Yo cuando algo me parece mal lo digo. Y muchas veces si no puedo decirlo, porque muchas veces hay que ser sabio también en situaciones, trato de evitarlo, pero en mi casa se demuestra muchas veces cosas que no estoy de acuerdo con ellas. Y cuando el Señor me mostró todo esto, yo dije, Señor, tengo que empezar a examinar mi vida. Y mi Señor sabe que soy yo soy muy duro conmigo mismo. Esto está mal en mi vida. Esto no puede ser. En esto estoy fallando. Y mi anhelo que el Señor haga conmigo y con ustedes, hermanos, lo que su sangre y su carne tiene que hacer en ustedes. Mire, cuando se da la cena y se entrega el pan y la copa, si nosotros miráramos que eso que vamos a beber es Cristo mismo, molido por nosotros, la situación cambiaría. Mire, esta semana aprendí algo muy grande. Cristo, cuando estuvo en la tierra, prácticamente en el final, ¿no es cierto?, de sus días, el día antes de la crucifixión, al igual que en el sacrificio que hacía el sacerdote, que derramaba 7 veces sangre, ¿no es cierto?, en el altar, Jesucristo derramó 7 veces sangre en la tierra. 7 veces sangre en la tierra. Mire, me gustaría, ¿sabe? Yo nunca pido nada, pero porque a mí me gusta cuando el Espíritu Santo viene y toma mi vida y me lleva a adorarle de la forma como Él quiere. Yo sé lo que he aprendido del Espíritu. Pero ¿sabe? En este momento me gustaría que si usted, los que quieren solamente, cerrar sus ojos y empezar a imaginarse todo esto, que yo lo voy a empezar a nombrar. Mire, hubo 7 momentos en que Cristo derramó su sangre para liberarnos del poder de Satanás. Primero, y aquí vaya viendo usted lo que es la sangre de Cristo, porque como vamos a entrar en guerra espiritual, también es importante que sepamos el poder de la sangre de Cristo. Mire, el primero, el sudor ensangrentado. La noche anterior a que Cristo fuera crucificado, fuera entregado, Él oró y de su cuerpo, porque Él no quería ir a la cruz. Hubo un momento que Él no quería ir a la cruz.
Pero sabe, Dios le dijo, si tú no vas, mi copa de ira va a ser derramada sobre ellos. Yo no los voy a poder salvarlos. Yo quiero salvar a Eduardo, yo quiero salvar a Franco, yo quiero salvar a este, yo quiero salvar a Jorge. Pero si tú no vas a la cruz, si tú no pagas el precio, yo no puedo hacerlo. Y dice que Cristo empezó a sudar, a orar y a sudar, y sus venas se reventaron y empezó a derramar gotas de sangre. Gotas de sangre. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha derramado gotas de sangre, que eso es cuando llega a una presión máxima y sus vasos sanguíneos comienzan a romperse. Aleluya. Sudor ensangrentado para sacar enfermedades mentales de nuestra vida. Para sacar la agonía de nuestras emociones, la depresión, la ansiedad. La agonía de nuestra mente. Ahí Él se llevó todo eso. Segunda vez que Cristo derramó sangre, su rostro desfigurado por los golpes. Es para que podamos ser sanados de nuestra identidad. Jesucristo quedó irreconocible. Y todo eso fue ¿para qué? Para que a través de ese sacrificio de su sangre, Él pudiera sanar nuestra identidad. Tenemos problemas muchas veces de identidad, quiénes somos. Muchas veces falta que el yo en nosotros muera. Y que ya no brille, que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mi vida. Eso a Él se lo llevó ahí. Tercero, el cuerpo llagado. Mire, cuando Cristo fue azotado, lo azotaban con unas tiras de cuero y en sus bordes tenían unos huesos. Y su cuerpo estaba llagado desde su espalda hasta abajo, hasta sus pies. Y cada una de esas llagas es por una enfermedad que usted y yo tengamos. Para que los cánceres, en el nombre de la sangre de Jesús, sean extirpados. Para que toda enfermedad de su vida pueda ser quitada. De mi vida sea quitada, sea arrancada. 4 está la corona de espinas. Ahí Él se llevó la maldición de Génesis 3:15. ¿No es cierto? ¿Cuál es la maldición que sigue a tu vida? ¿Cuál es la maldición que sigue a mi vida? Mi abuelo era borracho, mi papá salió borracho, yo tengo que ser borracho. Maldición que sigue en la vida. Maldición que las tomamos y que no las sacamos porque no sabemos que la sangre de Cristo se puede llevar todo eso. No sé si me va siguiendo, me va entendiendo. Nos dio la libertad de toda nuestra maldición. Las maldiciones que el diablo haya colocado en nuestra vida, Jesús se las llevó. Quinto derramamiento de sangre de Jesucristo. Sangre en la vía dolorosa. En el caminar, ¿no es cierto?, de donde Jesucristo fue condenado hasta la vía dolorosa, hasta donde llegó al Gólgota, todos dicen que son aproximadamente 2 kilómetros y algo. Y ahí Él llevó, ¿no es cierto?, parte de la cruz cargando en sus hombros. Él tuvo que prácticamente, hermanos, hacer un desfile donde era insultado, donde era vituperado. Y muchas veces nosotros, eso fue una vergüenza para Cristo, porque para los judíos ir en paños menores es el oprobio, la vergüenza más grande. ¿Cuál es la vergüenza?
¿O qué es lo que a nosotros nos ha avergonzado por años? Cristo quiere sacarla a través de su sangre maravillosa. Todo aquello que en el mundo, cuando eras el viejo hombre, te avergonzó, y hoy en la iglesia muchas veces te sigue avergonzando tu vieja manera de vivir, Cristo te dice que quiere sacarlo y que su sangre es la que va a quitar todo eso. Mire, la sexta vez que derramó sangre fueron cuando colocaron los clavos sobre sus manos, sobre su cuerpo, quedando en esta posición sin poder moverse. El enemigo, ¿cuántas veces te ha tenido, o por cuánto tiempo te ha tenido esclavizado? ¿Por cuánto tiempo te ha tenido encadenado? Pero la sangre de Cristo te liberta. La sangre de Cristo es capaz de libertarte de aquel pecado, tal vez el pecado que te tiene atado, tal vez el pecado de mentira, tal vez pornografía que te tenía esclavizado y no puedes salir de ello, tal vez idolatría y que no puedes quitarla de tu vida. Hay pecados que nos tienen atados y que no nos podemos sacar de nuestras vidas. Pero hoy día el Señor quiere hacer algo tremendo. Algo tremendo. Hermano, y esto que el Señor me mostró, que el Espíritu Santo me reveló, es que tiene que ser compartido para ustedes. Yo no quiero guardarme las cosas para mí, lo que me entrega el Señor. Dice, y el séptimo derramamiento de sangre, el costado abierto. Cuando la lanza atravesó el costado y salió sangre y agua, estaba evocando un pacto. Mire qué maravilloso. Cuando Dios quiso, mire, esto es maravilloso. Cuando Dios quiso darle una esposa a Adán, ¿sabe? Lo hizo caer en sueño. Y de su costado lo abrió y sacó un trozo de costilla. Y él lo moldeó y hizo a Eva. Pero cuando Dios quiso tener esposa para Cristo, no permitió que él cayera en un sueño profundo, sino que lo mantuvo ahí en la cruz, despierto. En esa cruz, ¿no es cierto? En el sufrimiento que él tenía en ese momento. Y cuando esa lanza atravesó su costado, salió sangre y agua evocando, ¿no es cierto?, un nacimiento, un pacto, y nacemos nosotros, la iglesia, su novia. No sé si esto no lo impacta, hermano. A mí me ha hecho llorar todos estos días. Me ha hecho llorar, hermano, me ha hecho llorar. Mire, ya no somos huérfanos. Antes no teníamos padre porque antes no éramos pueblo, éramos huérfanos. Pero ahora no somos huérfanos, ahora no estamos solos por la vida. Ahora tenemos un esposo y nosotros somos su esposa, la novia, aleluya. El pan y la sangre no puede ya ser transformado en un rito. Tenemos que ver a Cristo ahí, cuando el pan es partido, cuando la sangre es derramada. ¿Sabe? Y con esto vamos a reclamar. Ahora usted puede reclamar todo esto porque Satanás ya no puede tener el control de nuestras vidas. Todas nuestras cadenas tienen que ser cortadas y tenemos que decirle a Satanás, ya no más. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre de Cristo que limpia mi vida. La sangre de Cristo está en mi ser. La sangre de Cristo me tiene protegido, me tiene cuidado. La sangre de Cristo me ha dado la libertad. Ya no estamos huérfanos. Ya no estamos huérfanos. ¿Sabe? Que el pan y la sangre abren tremendos portales espirituales de poder. Por eso que veía, yo decía en Hechos 2:42, ¿por qué aparece la cena del Señor como algo tan importante, como uno de los pilares más importantes de la iglesia? Pero cuando yo puedo entender el poder del sacrificio de Cristo, cuando veo que la sangre de Cristo es la que me puede limpiar de todo.
Y cuando yo puedo decirle, Padre, perdóname, porque todo este tiempo he tomado tu cena indignamente. Padre, este pecado, sácalo. Me he examinado yo y tú, y me has visto que soy culpable de todas estas cosas. Pero tu gracia tan maravillosa me perdona, tu gracia tan misericordiosa me perdona y me ha limpiado, y tú ya no te recuerdas más de mis pecados y puedes sacarme de todo aquello, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor. ¿Sabes? Me ha impactado mi vida. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo ha impactado mi corazón. Y ya no quiero fallarle. Yo sé que a diario lo fallo, pero le digo, Señor, yo no quiero fallarte más, porque tú me has enseñado. Y si tú me revelaste esto, ¿cómo voy a seguir fallándote, Señor? Le doy gracias a mi Dios porque pude entender. Y yo quiero que como iglesia de Cristo, hermanos, podamos de hoy día en adelante ver que la cena del Señor es diferente. Que la cena del Señor ya no es un rito. Usted ve que es un portal espiritual de poder. De poder. Y sabe, cuando un pueblo anda cubierto con la sangre de Cristo, ¿sabe lo que pasa con los demonios? Tiemblan y huyen. Todas nuestras enfermedades son sanadas por la sangre de Cristo. Y el nombre de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el que a través de él podemos echar fuera demonios. Todo demonio a través del nombre de Cristo, del cuerpo de Cristo. Aleluya. Lo tenemos todo. Aleluya. Lo tenemos todo para vencer, para ganar la batalla en que estamos metidos con Cristo. Aleluya. Podemos vencer a todo aquello que se nos ponga enfrente. Pero llevar una vida. Hermano, yo no digo que usted no va a pecar, ni yo no voy a pecar. Pero cuando nos damos cuenta que hemos fallado y nos humillamos ante la presencia del Señor, el Señor dice, no me puedo resistir a esto. No me puedo resistir al clamor de mi hijo que me está pidiendo perdón. No puedo dejarlo ahí. Que el Señor les bendiga. Si usted puede meditar un momento. Paulito, mientras tú colocas una alabanza, por favor, porque creo que, no sé, me excedí, pastor, no hubo milagro. En este caso no hubo milagro, pero lo traté de reducir al máximo. Es que sabe que había escrito tantas cosas, pero es que la palabra, cuando usted empieza a amar la palabra y escudriñar, cada vez que entra más en la palabra se da cuenta que sabe menos. Yo lo único que quiero es que el Señor nos bendiga, que podamos en esta guerra espiritual, podamos ser vencedores. No quiero que si el Señor me reveló que por eso la iglesia está debilitada, algunos caen enfermos y están muriendo, no quiero que eso pase con nosotros. Hermanos, no lo tomen menos, no lo tomen menos. Porque si bien fue para el pueblo, le estaba hablando al pueblo de Corinto, pero esta la noche lo está hablando a nosotros. Muchas veces usted nos explica por qué viene la enfermedad, por qué viene esto. Muchas veces son pruebas del Señor, pero muchas veces también porque estamos comiendo indignamente la sangre y el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Pablito. No sé si puede meditar en esta alabanza, hermano. Y yo con esto quiero entregarle a... Mire, escúchela y medítela, porque es lo que estamos predicando. Diste tu